ese hombre también dice la Biblia que alcanzó misericordia. O sea que nosotros, hermano, creo que ahí podemos ir de un atrio a un lugar santo y a un lugar santísimo para poder, hermano, porque Onesíforo, uno de los significados de su nombre es fructífero. Y yo creo que el Señor quiere que nosotros fructifiquemos, hermano, después de haber alcanzado la misericordia, fructifiquemos, porque los que van a retornar a la casa del Padre no son los que tienen muchos dones, sino los que den el fruto del Espíritu. Fíjese, hermano, qué tremendo, porque nosotros evaluamos la espiritualidad de las personas, las evaluamos por cuántos dones tienen. Pero realmente la espiritualidad de las personas no se evalúan por los dones que tengan, porque los dones son carismas, son regalos de parte del Señor. Pero hay algo que nosotros tenemos que, y es que la Biblia dice, fíjese qué tremendo, porque, hermano, los dones es el que hacer dentro de la obra, y la Biblia dice que el querer y el hacer lo pone el Señor. Él pone en nosotros el querer como el hacer, pero lo que no pone el Señor es el ser. Lo que usted es, y un árbol es por los frutos que da. Entonces eso quiere decir que nosotros, hermano, necesitamos la misericordia para fructificar y así poder retornar con el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Ahora, fíjese, hermano, que buscando, porque este año usted sabe, uno como ministro, hermano, quiere sacarle el mayor provecho realmente a la proclama. Es una bendición, creo yo, hermano, y creo que hemos empezado a ver muchas de las cosas que Dios quiere hacer en este tiempo, en este corto tiempo, apenas unos cuantos días llevamos del año de la misericordia, pero ya empezamos a experimentar muchas cosas. Entonces, viendo, hermano, las palabras que se traducen en la Biblia como misericordia, yo encontré, hermano, que habían 16 palabras en el idioma hebreo, 16 palabras hebreas que se traducen misericordia, de las cuales hay 2 que se repiten, que tienen el mismo significado. Eso quiere decir que al final son 15 palabras hebreas que se traducen misericordia. Dentro del griego hay 10 palabras que están relacionadas con la misericordia, pero hay 3 de ellas, o más bien dicho, 2 que significan sin misericordia, y otra más, hermano, que es la palabra kakos, que se utiliza cuando habla de la maldad. Esa palabra también se traduce misericordia. Entonces esas 3 las podríamos desechar, diríamos que son 7 palabras griegas que se traducen misericordia. Si sumamos 15 más 7 son 22. Y el 22 es un número que nos habla de aprobación o de producto terminado, porque es el sello de la letra Tav. Eso quiere decir que después de la manifestación de la misericordia viene la aprobación, viene el Señor a recoger a los aprobados, a los fieles, para poder llevárselos con Él. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Un aplauso al Señor. Aleluya. Solo me estoy introduciendo, déjeme por favor, hermano, que por el otro lado está la palabra misericordioso. La palabra misericordioso aparece en el hebreo, aparece 7 veces. 7 palabras que se traducen misericordioso. Y en el griego aparece 5 palabras que se traducen como misericordioso. Eso quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que ser gobernados realmente en este tiempo por la misericordia del Señor. No sé si dice amén. Tenemos que ser gobernados por la misericordia del Señor. Y es que, hermano, mire, realmente yo creo que parte de la misericordia es que vamos a ser bendecidos de muchas maneras. Pero la bendición a veces te invita a dejar la humildad. Sin darte cuenta, a veces, hermano, en un momento uno puede empezar. Y la verdad es que la altivez no es compatible con la misericordia. Porque misericordia significa que Dios ve algo miserable y Dios ama y se acerca a eso miserable. Pero al que se acerca a Dios es al humilde. Eso quiere decir que la altivez entonces no es compatible con la misericordia, porque el altivo es el que está de lejos. Nosotros tenemos que pedirle a Dios ser revestidos de misericordia, hermano, para poder estar cerca siempre del Señor. Porque si la altivez nos toca a nosotros, hermano, lo vemos en Luzbel.
se llenó también su corazón de altivez y lo echaron de la presencia del Señor. O sea, todos los que se llenan de altivez, hermanos, son alejados de la presencia del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Amén. Ok, mire, otra de las cosas en cuanto a la misericordia, todos sabemos que, hermano, ¿por qué el número 15 habla de la misericordia? Porque es 1.5 por 10, que es plenitud, hermano, y el 1.5 que está relacionado con el propiciatorio, o sea, las medidas del propiciatorio, 1.5 por 10, 1.5 propiciatorio y el 10 es plenitud, por eso se habla de plenitud de misericordia. Amén. La otra cosa con relación a la misericordia es que hermano, el número 15 está compuesto, se puede sacar de una suma de 8 más 4 más 2 más 1. ¿Por qué estoy utilizando estos números? Por nuestras 4 generaciones, 8 bisabuelos, 4 abuelos, 2 padres y nosotros somos el número 15. ¿Cuántos dicen amén? Eso quiere decir que en este año de la misericordia el Señor nos quiere liberar de todos los ancestros que nos han estado afectando. Por eso el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra, vete de tu parentela y de la casa de tus padres. O sea, por decirlo de esta manera, deja esas 3 generaciones y yo te voy a hacer la 4ª generación, vas a ser tú. El número 15 vas a ser tú, en una nueva tierra, en un nuevo lugar, sin costumbres, sin ancestros, sin tradiciones que te estén afectando. Y yo creo que eso quiere hacer con nosotros el Señor, hermano. Por eso aquel versículo de Joel capítulo 2 versículo 25 que dice, hermano, yo restituiré los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Ese versículo, interpretándolo, no que quiera decir literalmente, pero interpretándolo, ese versículo se tenía que haber traducido, hermano, yo restituiré esas 4 generaciones que perdieron. O sea, dice los años, dice nuestras Biblias, pero realmente cuando usted ve, hermano, el antetexto de eso, se da cuenta que realmente lo que el Señor iba a hacer era restituir lo que se había comido la oruga con nuestros bisabuelos, hermano, el saltón con nuestros abuelos, el revoltón con nuestros padres y la langosta que todavía nos robó a nosotros. Entonces esas 4 cosas Dios las quiere restituir, pero es por pura misericordia de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Aleluya. La otra cosa con relación al número 15 es que también el número 15 se puede sacar como resultado de la suma de 7 más 5 más 3. ¿Por qué esos 3 números? Nosotros vemos en la palabra el número 7, hermano, habla de los 7 días del principio. El Padre en 7 días hizo su obra. El número 3, la Biblia dice, hermano, Jesucristo, hoy y mañana hago curaciones y al tercer día termino mi obra. O sea, el Padre en 7 días, el Hijo en 3 días. Y entonces faltaba el número del Espíritu Santo, los días del Espíritu Santo. Los días del Espíritu Santo son los 5 ministerios, hermano, que Dios utiliza para hacer su obra, y Él la va a terminar y perfeccionar, porque Efesios lo dice, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, refiriéndose a los 5 ministerios. O sea, 7 más 5 más 3, eso da 15 también. Eso quiere decir que en el tiempo de la misericordia hay una manifestación plena del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por eso es que nosotros vemos que en la Biblia aparecen 5 veces la palabra o la frase movido a misericordia. En el Nuevo Testamento 5 veces aparece. 2 veces aparece Jesús, una vez con la mujer sirofenicia, que en una de las versiones dice que fue movido a misericordia, y la otra vez con uno de los ciegos que el Señor sanó, que también fue movido a misericordia. Pero los otros 3 son solo sombras, son solo figuras. Número 1, el padre del pródigo fue movido a misericordia. ¿Por qué? Por la actitud del pródigo. Número 2, el rey que hizo cuentas. Eso nos habla de Jesucristo, hermano, que perdonó la gran deuda, fue movido a misericordia. Dice que yo hice cuentas, esos 10,000 talentos
es el equivalente a trabajar 360,000 años con el salario mínimo para pagar 10,000 talentos. 360,000 años. ¿Quién quiere trabajar eso, hermano? Si aquí se dice, no hay mal que dure 100 años, ni enfermo que lo aguante, dice el apóstol. Imagínense, hermano, 360,000 años con salario mínimo. Increíble. Bueno, y el tercero es el samaritano, que yo entiendo que todo lo hemos visto como Jesucristo, pero yo creo que ahí representa al Espíritu Santo porque habla de aceite y de vino. Bueno, si usted difiere conmigo, amén, yo no le estoy imponiendo nada. Amén, sigamos, porque ya me vio feo usted. Aleluya. Esos son los tres movidos, y los tres tuvieron una actitud de las otras personas para ser activada la misericordia. Entonces, hermano, la misericordia se abrió el 31 de diciembre. La puerta se abrió, pero nosotros tenemos que activarla. O sea, no se derrama si no se activa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ok. Ahora, hermano, otra de las cosas que nosotros hemos visto con relación a la misericordia son los 15 salmos llamados de ascenso gradual, el cántico de las gradas, también llamado el cántico de los peregrinos. Bueno, ese libro de los salmos, hermano, nos habla precisamente de eso. Y fíjese que algo que a mí me llamó la atención es que el libro de los salmos tiene 150 versículos, o capítulos, perdón. 150, y 150 es un múltiplo de 15. Si el número 15 es plenitud de misericordia, quiere decir que en el libro de los Salmos el Padre está potencializando, óigame bien, potencializando no la misericordia, sino la plenitud de la misericordia se está potencializando a través del libro de los Salmos. Por eso es que yo, hermano, a mí me vino un pensamiento, no lo he estudiado, pero me vino un pensamiento. Si ahí, en esos del 120 al 134 capítulo del libro de los Salmos, se habla de una serie de 15, a mí se me hace que el libro de los Salmos tiene 10 series de 15. Se me hace. Eso no lo he estudiado, solo se me hace, y quiero estudiarlo porque, hermano, yo creo que ahí hay muchas cosas que el Señor quiere realmente bendecirnos a nosotros a través de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Ahora, hermano, yo quisiera entonces detenerme con lo que son los salmos del 120 al 135, al 134, perdón. Quisiera hablarle un poquito, y sabe, estaba pensando mientras el apóstol estaba compartiendo el problema ¿por qué nosotros hoy necesitamos más que nunca la misericordia de Dios? Porque cuando hay una caída, como son ascensos, cuando usted se cae en una escalera, usted no cae en la misma escalera que se cayó. Usted se cae en una grada, en la misma grada. Usted se cae en una grada, y si era la grada número 6, 7, 8, 9, 10, qué sé yo, usted no va a parar a la grada 6, 7, sino que la caída es hasta abajo. Y hermano, la única manera de levantarse y que se levante el justo es que la misericordia de Dios se manifieste, que alguien le extienda la mano para poder sacarlo de ahí. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Entonces ahora más que nunca necesitamos misericordia. Por eso es que nosotros hoy en día vemos que alguien cae y, hermano, pero toca fondo, porque es la última etapa, son las últimas 15 gradas que nosotros tenemos que escalar para poder llegar al encuentro con el Señor, ¿ok? Entonces, hermano, yo creo que usted está relacionado. Yo quiero hablar, le puse eso, el cántico de las subidas, y le puse también salmos de misericordia, porque ahí son esos 15 salmos. Esos son 15 doctrinas que yo creo que el Señor, hermano, a través de esas 15 doctrinas, pero tomando como doctrina no algo teórico, porque la doctrina realmente es una vida práctica, es un estilo de vida. Nosotros tenemos que tomar el estilo de vida de esas 15 cosas. Claro que en cada salmo podríamos no poner una doctrina, podríamos poner varias, porque a veces nos habla de varias cosas. Yo, hermano, puse lo que podía ver, usted pudo tener otro enfoque, así que no hay ningún problema con esto. Pero fíjese, entonces,
El Salmo 117 es el salmo más pequeño de la Biblia. Y en ese salmo aparece solo una vez la palabra misericordia. Por eso le puse el 1 ahí dentro. Eso quiere decir, hermano, que Dios en lo más pequeño nos abre la puerta a nosotros de la misericordia. A veces nosotros queremos ver manifestaciones grandes y yo creo que las vamos a ver, pero a veces menospreciamos esas cosas pequeñas. Entonces en el Salmo 117, que es lo más pequeño, o lo podríamos ver como nosotros que éramos los más pequeños, pero que ahí se manifestó también la misericordia de Dios sobre nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ok, sigamos. Luego está el Salmo más grande, el 119. Y ahí aparece 13 veces la palabra misericordia. 13 veces aparece la palabra misericordia. Eso quiere decir, hermano, que el antídoto realmente para la rebelión está en la misericordia de Dios. Aleluya. Si nosotros nos llenamos de misericordia, hermano, vamos a evitar realmente que la rebelión se manifieste en este tiempo. Porque fíjese que algo que me llamó la atención de las palabras hebreas que se traducen misericordia, la primera que aparece en la Biblia, ¿sabe qué significa? Como raíz primaria, cubrir. Cubrir. La primera palabra, no recuerdo ahorita el numeral, pero la primera palabra significa cubrir. Eso quiere decir, hermano, que a través de la misericordia Dios extiende la cobertura a través de los ministros que ha delegado para hacerlo, hermano, para que nosotros seamos guardados de la rebelión. Amén. Y en el Salmo 118, que es el centro de la Biblia, aparecen 5 veces la palabra misericordia. 5 veces. Curioso que en este Salmo 118, hermano, las 5 veces que aparece la palabra misericordia es la misma palabra. O sea, no es diferente palabra, sino que es la misma palabra. Creo que es la 26:17, que era la que estaban poniendo ahí hace un momento, hermano, que es Gesed. Esa palabra es la que se traduce ahí 5 veces. Eso quiere decir que el centro, hermano, el centro de la misma palabra del Señor y del Evangelio es la gracia de Dios manifestada a través de Jesucristo y dada a conocer a través de los 5 ministerios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Yo necesito que esa gracia se derrame sobre mi vida, hermano. Aleluya. Ok, sigamos. Entonces yo aquí voy a avanzar rapidito, porque esto usted le puede poner ahí a todas las gradas. Primero clamar, después yo le puse dependencia, número 3 le puse la forma como nos congregamos, número 4 el reino, número 5 el arrebatamiento, número 6 la iglesia, hermano, número 7 le puse libertad y evangelismo, número 8 restauración familiar, número 9 la obra apostólica, número 10 la guerra espiritual, número 11 el perdón, número 12 la humildad, número 13 la adoración, número 14 la unidad y el número 15 el servicio. Como le digo, usted puede de alguna manera verlo de una manera diferente, que hermano, cada uno podría tener una perspectiva de eso. Pero yo creo que Dios, hermano, realmente quiere ministrar en nosotros, hermano, esas doctrinas. Ahora, recuérdese que la palabra del Señor, para que nosotros podamos hacer un trabajo adecuado y ser ministrados a través de estas 15 doctrinas, el apóstol Pablo establece un principio. Él dice: yo puse el fundamento como perito arquitecto. Eso quiere decir que los apóstoles del Señor son los que ponen el fundamento. El problema a veces de nosotros como pastores, como ministros, que no somos ministros llamados a hacer cobertura, hermano, de más ministros, a veces queremos cambiar los fundamentos. Y Pablo claramente dice: yo puse el fundamento. Entonces Dios levanta ministros, apóstoles, hermano, para establecer los fundamentos. Luego Pablo dice: otro edifica. O sea, primero Pablo poniendo el sentimiento, luego otro edifica. Ese otro es el ministro.
O sea, pero el ministro edifica sobre el fundamento que ya ha sido puesto. Amén. El ministro edifica sobre el fundamento que ha sido puesto. Y luego dice Pablo, pero cada uno mire cómo sobreedifica. La sobreedificación, según la versión Félix Torres Amat, dice, cada uno mire qué doctrina enseña. O sea que eso quiere decir, hermano, que la sobreedificación es a través de la doctrina. Amén. Amén. ¿Sabe cómo pongo esto yo en una edificación, hermano? Pues el cimiento es fácil identificarlo. La edificación es como que tuviéramos esta habitación ya edificada, levantada, pero sin lo que se le llaman las terminaciones o acabados. Pero cada uno, eso lo hace el ministro, le da forma a la edificación, pero cada uno tiene que ver qué tipo de cielo falso le voy a poner, qué tipo de piso le voy a poner para que su obra se mire bien. Cada uno tiene que sobreedificar, pero esa sobreedificación es con doctrina. Por eso es que ahora nosotros, hermano, como somos edificadores, nosotros también somos edificadores, ¿o no? Somos edificadores. Entonces, vemos una construcción y pero a mí me parece que esa construcción, las ventanas no son las mejores, esa puerta la hubieran podido. Y tal vez para otros está bien esa edificación, pero para nosotros no. Porque eso depende de la doctrina que tengamos. Entonces, hermano, la doctrina, como se nos ha enseñado, no salva a nadie, pero sí puede perder a alguien, llevar a la perdición a alguien. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos auxilie. Ok, déjeme seguir avanzando aquí porque todavía no le he dicho cuál es el tema, ¿verdad? Salmo 84:5. No, pero yo voy a respetar el tiempo, sí, no voy a abusar de eso. Sí, yo no voy a abusar. Dichosos, mire Salmo 84:5, versión Jerusalén, tercera edición. Dichosos los que moran en tu casa y pueden alabarte siempre. Dichosos los que llegan al retiro de México, en el hotel no, perdón, eso no dice ahí. No diga aleluya, porque aquí dice los que moran. Nosotros aquí solo venimos a un hotel, hermano. El problema es que mucha gente llega a morar como en un hotel. Solo hay un par de días, hermano, y ya se va. Llega al culto y ya se va. Le toca predicar y ya se va. No, nosotros tenemos que morar. Dichosos los que moran en tu casa y pueden alabarte cada domingo. ¿Ah? Hermanos, siempre tenemos que alabar al Señor. Bueno, ok, sigamos. Pero aquí es el verso donde yo me quiero quedar un poquito. Dichoso el que saca de ti fuerzas cuando piensa en las subidas. Ahora, mire, déjeme decírselo de esta manera. El que tiene fuerzas es aquel que piensa en las subidas. O sea que hay gente que está perdiendo sus fuerzas porque ha dejado de pensar en el arrebatamiento. Hay gente que ya no habla del arrebatamiento. Hay gente que no está pensando en irse con el Señor porque se sienten mejor aquí. Porque, hermano, este mundo es seductor, hermano. Hace unos días estaba en un lugar, en una iglesia en Estados Unidos, y le digo el nombre no para que sepa dónde estaba, sino por lo que le voy a decir. Sí, hermano, le aclaro, ¿verdad? Así como el apóstol dijo, esto no es escapulario, entonces mejor le aclaro. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque entonces yo les estaba diciendo a los hermanos, muchos de ustedes, les digo yo, en los países y en los pueblos donde vivían, no tuvieron ni siquiera la oportunidad de tener un teléfono domiciliar. Y ahora usan un teléfono inteligente, les digo. Muchos de ustedes no llegaban ni a bicicleta
allá donde vivían. Y ahora manejan un vehículo último modelo de los mejores. Tal vez lo deben, pero al menos lo usan, ¿verdad? Veo muchos de ustedes cuando se sentaban a la mesa allá en su casa, se sentaban en un banquito. Y ahora se sientan, hermano, ¿en qué lugares donde se sientan? Muchos de ustedes nunca comían fuera de su casa, a menos que sacaran la mesa al patio, ¿eh? Digo, y ahora van a los mejores restaurantes. Y todos decían, amén, decían todos. Entonces les dice la siguiente pregunta: ¿y cuántos de ustedes están pensando regresar a sus pueblos? Y hermano, un silencio que se oyó. Nadie pensaba. Ahora, entonces les digo, se dan cuenta cómo la comodidad atrapa. Y esa es la estrategia del mundo. Con comodidad a veces atraparlos. Por eso es que mucha gente se sienten tan cómodos aquí en la tierra que no están pensando en irse, hermano. Si yo estoy bien aquí, ¿para qué me voy a ir al cielo? O sea, no están deseando. Entonces, pero aquí dice, dichoso el que saca de ti fuerzas. Oiga, ¿cuándo? Ese cuándo es un condicional. O sea, cuando yo pienso en el arrebatamiento, entonces me vienen fuerzas para participar de ese evento precioso. Pero si yo no estoy pensando, entonces me estoy debilitando. Y por eso, hermano, el mundo me atrapa porque me quedo débil, y el mundo con sus tentáculos me atrapa. Pero en el nombre del Señor, hermano, nosotros tenemos que pensar en las subidas, tenemos que pensar en el arrebatamiento, tenemos que pensar en el pronto retorno del Señor. Aleluya. Y es que, oiga, la Biblia dice: toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿qué? Ok. ¿Quién es la buena dádiva? ¿Estamos claros? Es Cristo. ¿Quién es el don perfecto? El Espíritu Santo. Pero según Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que hay 3 etapas: bueno, agradable y perfecto. La buena dádiva ya vino, ya descendió. El don perfecto ya descendió. O sea, lo agradable ya no va a descender, sino tiene que ascender. Lo bueno y lo perfecto descendieron del cielo, pero lo agradable tiene que ascender. Por eso es que la Biblia dice de Enoc que antes de que se lo llevaran hubo testimonio de haber ¿qué? O sea, lo agradable asciende. Entonces, para poder ascender tenemos que tener una vida agradable delante del Señor. Quien no lleva una vida agradable delante del Señor no va a ascender, porque mire, hermano, mucha gente lo que está esperando que la buena dádiva vuelva a descender, pero eso es para la segunda venida. Pero aquí ya no desciende, Él nos espera. Quiero ver quiénes van a llevar una vida agradable, y entonces los que llevan una vida agradable son los que ascienden. Entonces, muchos llevan vida agradable, pero para con el mundo. Se han hecho amigos del mundo. Yo no quiero ser amigo del mundo, yo quiero ser amigo de Dios, hermano. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Aleluya, gloria a Dios. Entonces necesitamos. Entonces yo quiero esas fuerzas, hermano. Yo quiero esas fuerzas. Pero dichoso, bienaventurado el que piensa en las subidas, el que piensa en el arrebatamiento, el que está esperando el próximo retorno del Señor, el que está esperando el toque de la trompeta final. Bienaventurado, dichoso ese que está pensando, porque ahí le va a venir las fuerzas. Aleluya. Ok, sigamos. Mire, al pasar, dice esta versión Jerusalén tercera edición, al pasar por el valle del bálsamo, lo van transformando en Ontanar, y las lluvias lo cubren de bendición. ¿Alguien sabe qué significa Ontanar? Pues yo tampoco, pero el diccionario sí, gracias a Dios. Ontanar significa un lugar donde brotan fuentes, un lugar donde fluyen las fuentes. Y mire, ayer estaba yo platicando con el pastor Jimmy y con el pastor
Ramiro y con Elmer estaba platicando y le digo, ¿ustedes cómo ven este versículo? Porque aquí en algunas versiones da a entender que mientras la persona va pasando por ese valle, el valle se va convirtiendo en. Pero otras versiones dan a entender diferente, que mientras la persona pasa por ese valle, él se va transformando en. Y yo creo que podría aplicarse las dos cosas. O sea, es como decir, hay condiciones adversas y cuando yo llego en esa condición, entonces yo transformo ese valle. O sea, esas condiciones adversas se vuelven en favorables. Amén. Porque este es el año favorable del Señor. Este es el año favorable del Señor. Aleluya. Y como dice una versión, el año de las misericordias del Señor. Hermano, pero también yo creo que nosotros nos tenemos que convertir en fuentes. ¿Cómo que no está de acuerdo? Mire pues, Jesús, capítulo 7 de Juan. Solo déjeme ver cuánto tiempo llevo. Ya. Juan 7, versículo 37. Si alguno tiene sed, ¿qué dice? O sea, Jesús está diciendo, yo soy la fuente. Si alguno tiene sed, venga y beba de la fuente. Siguiente verso. ¿Qué dice? El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué? O sea que ahí ya él es una fuente. Primero venga a la fuente. Por eso es que nadie puede ser fuente si primero no se sacia la fuente. O sea, primero hay que ir a la fuente. ¿Quién es la fuente? Cristo. Ok. Luego, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua de vida. Y el versículo 39 dice, y esto dijo, ¿de quién? ¿Quién nos hace fuentes? ¿O por quién somos nosotros fuentes? Cuando el Espíritu Santo viene, entonces, hermanos, nosotros vamos a ser fuentes. Mire, esto que le estoy diciendo es bien tremendo, porque una fuente no es para saciarse a sí misma, sino es para saciar a otros. Pero nadie puede saciar a otro. Número uno, si primero no fue a la fuente. Y número dos, si no recibió el bautismo con el Espíritu Santo. Por eso es que mucha gente que no es fuente se termina secando porque se quieren poner a hacer el papel de fuente sin el Espíritu Santo. No sé si lo dije bien. Amén. Entonces necesitamos, hermano, pedirle al Espíritu Santo que nos haga a nosotros fuente. Y eso sí, no vayas a creer que la fuente eres tú directamente. Ok, sigamos. Aleluya. ¿Y sabe qué? Cuando te convierten en fuentes, entonces hay una cobertura de bendición que viene sobre tu vida. Hay una cobertura de bendición. Ahora, oiga, caminan de altura en altura y Dios se les muestra en Sión. O sea, van de altura en altura. Pero fíjese esta versión como dice, ya no dice altura. La versión moderna Prat. Pasando por el valle de lágrimas, lo convierten en manantial de aguas. También la lluvia temprana los cubre de bendiciones. Ahora mire el verso 7. Irán, ¿de qué dice? De fuerza en fuerza. Irán de fuerza en fuerza. Eso quiere decir, estás pensando en las subidas y entonces Dios te envía fuerzas, hermano. Pero no solo un tipo de fuerza, sino que Dios te da más fuerzas y más fuerzas. Y entonces, hermano, te vas a encontrar un día en Sión. ¿Pero cómo? Cuando tengas esas fuerzas. ¿Y dónde se reciben las fuerzas? Pensando en el arrebatamiento. Aleluya. Mire esta versión, lenguaje sencillo. Qué felices son los que de ti reciben fuerzas y de todo corazón desean venir hasta tu templo. Cuando cruzan el valle del llanto lo convierten en manantial. Hasta las lluvias tempranas cubren el valle con sus bendiciones. Mientras más avanzan, mientras más se quedan atrapados, mientras más se acomodan en esta tierra,
menos fuerzas. Pero mientras más avanzan, más fuerzas tienen. Entonces, hermano, nosotros necesitamos tener fuerzas. ¿Cómo vamos a hacer para tener fuerza? Pensar en que Cristo pronto viene y decir: Maranata, Cristo ya vino, Cristo está viniendo y Cristo vendrá pronto también, hermano. Aleluya, den un aplauso fuerte al Señor. Entonces el tema son las fuerzas para las subidas. Pero ya termino, no se preocupen. Ya dije que voy a terminar. Ahora, del Salmo 120, 5. No seas así. Si a las 20 me dieron el tiempo y eso a las 5. O sea, tampoco, no voy a abusar, pero tampoco voy a regalarlos. Pues sí, que a las 20 tomé el tiempo y son las 5. Pero a las 5 yo respeto eso. Está bien, voy a terminar, no hay problema. Ok, mire, solo voy a explicar esto. Del Salmo 120 al Salmo 134 aparece la palabra misericordia 6 veces. La palabra misericordia aparece 6 veces en los salmos del 120 al 134. Pero resulta, hermano, que hay un versículo que habla de misericordia que es muy similar al otro. O sea que podemos hablar de 5 veces que aparece la palabra misericordia. Ahorita le voy a decir, para que no crea que me lo estoy sacando de la manga, le voy a mostrar los versículos. Hermano, entonces yo veo que son los 5 ministerios los que le van a enseñar a la iglesia, hablando del arrebatamiento, ministrando del arrebatamiento, le van a enseñar a la iglesia a recibir esa verdad y a pensar en las subidas, para que cuando la iglesia esté pensando en la subida, entonces se le renueven sus fuerzas. Porque hoy el tiempo que nos ha tocado es un tiempo demasiado desgastante y la gente, en el sentido espiritual, tiene que estar batallando, tiene que estar peleando, tiene que estar, hermano, librándose de tantas cosas, y si no renueva sus fuerzas, la gente va a desmayar. Pero esto no es una obra nuestra, esto es una obra del Espíritu Santo que nos va a utilizar a nosotros, hermano. Por eso es que, mire, cuando hay un ministro, aunque no sea de nuestra cobertura, pero hay un ministro que está ministrando en lo que es el arrebatamiento, uno no solo se identifica y dice: así yo también en eso creo. Algo empieza a suceder dentro de uno, hermano. Y uno empieza a sentir la renovación de fuerza. Uno empieza a sentir y dice: Dios mío, sí, yo eso lo creo así, hermano. Yo les conté el otro día al apóstol de un ministro que no voy a decir el nombre, pero le digo: apóstol, le digo, definitivamente el Señor viene pronto. ¿Por qué vos? Me dice: porque oí a tal ministro hablando del arrebatamiento. Le digo, él nunca habla de eso. Le digo, y yo lo oí hablando del arrebatamiento. Entonces a mí se me hace que ahora sí el Señor ya viene. Le digo, porque así es señal. Le digo, que alguien que nunca hablaba de eso y empieza a hablar, si solo de dinero hablaba. Sí, hermano. Y de repente, en ese canal donde piden dinero, lo oí, hermano, hablando del arrebatamiento. Y ya no lo van a volver a invitar a ese hermano ahí. Ok. Como el apóstol dice, no voy a decir nombres, pero él ya dijo el nombre aquí. Ok. Dice el apóstol que encima de este ministro, dice, otra señal de que el Señor ya viene es que Cristiano Ronaldo ganó el Balón de Oro, dice. No, sigamos aquí. Ok, déjenme pasar estos versículos. Entonces, el primer salmo es el Salmo 23:2. Y aquí en este salmo dice: he aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Pero si usted se da cuenta, ya no me voy a detener demasiado, hermano. Si usted se da cuenta, en la parte de arriba está hablando de autoridad.
porque el siervo ve la mano de su Señor para ver qué órdenes le van a dar. Está hablando de autoridad. Ahora, según la Biblia, solo aparecen 5 animales que se mencionan con fuerza. Entonces aquí está hablando de la autoridad, y el animal que representa la autoridad, hermano, es este animalito. Usted va a ir asociando cada uno con los 5 ministerios. Amén. ¿De quién habla el ministerio este entonces? ¿Qué ministerio es? Aleluya. Vaya. Ya veo que si estoy medio de predicar salimos más rápido. Ten misericordia, Salmo 23:3. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová. Ten misericordia, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Aquí nos habla de humillación, y está hablando de la misericordia. Hermano, Proverbios 14:4. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. ¿Sabe qué dice David? Bueno me fue a mí haber sido humillado, porque ahora conozco tu palabra. O sea, cuando alguien se humilla, va a tener abundancia de palabra. Y la abundancia de palabra, ¿de qué ministerio nos habla? Del maestro. Y el buey está asociado hermano, con la humillación, porque al buey siempre lo relacionan en la Biblia, no siempre, pero en varias oportunidades lo relacionan con el pesebre. Por eso es que Jesús vino, hermano, al pesebre, porque ahí se estaba manifestando la humildad. El buey habla de humildad porque se habla del servicio cuando se habla. Entonces, nosotros le servimos al Señor, estamos mostrando nuestra humildad. Si le servimos al Señor. Porque, hermano, perdone, pero hay gente que no le sirve al Señor. Por eso es que en ese verso de Malaquías 3:18 se va a discernir entre el que sirve y entre el que no le sirve. Pero si yo digo esta mañana, ¿quiénes son los que están sirviendo? Usted me dice, todos los que están de uniforme, así como la hermana. Eso no es discernir. Eso ni siquiera se necesita ser cristiano para saber quiénes están aquí de servicio. Para discernir es algo espiritual. Entonces, hay ministros que no le están sirviendo a Dios. Pero no me voy a detener ahí, sigamos. Salmo 137. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Aleluya. Oh Israel, espera en el Señor, espera en el Señor. Ahora mire este verso. Pero los que esperan a Jehová, nuevas fuerzas tendrán, levantarán alas como las águilas. Hermano, ¿quiénes son los que esperan? ¿Qué ministerio es? Aquí vamos a empezar ya. Sí, yo creo que es el pastor. Exactamente. Ok, ya ve que si usted me ayuda rápido nos vamos. Le dije que 6 veces existía la palabra misericordia, y por eso le puse los 2 versículos aquí, Salmo 32:9 y Salmo 32:16, y los 3 hablan de la misma fuerza. Tus sacerdotes se visten de justicia, y oiga, y se regocijen tus misericordiosos, y a sus sacerdotes vestiré de salud, y sus misericordiosos exultarán de gozo. Los 2 hablan del gozo, y hermano, Nehemías dice, porque el gozo de Jehová. O sea que esos 2 versículos anteriores es una sola fuerza. El gozo del Señor es que. Entonces, ¿sabe qué es lo que nosotros pensamos? Que un día tenemos uno de aquellos cultones, hermano, y todos están, pero gozándose ahí. Y entonces ese es el gozo del Señor. Yo lo veo diferente. Yo, ¿sabe qué veo? Que cuando yo agrado a Dios aquí en la tierra, Él se goza en el cielo. Cuando Él se goza en el cielo por la vida que yo llevo en la tierra, entonces Él me derrama nuevas fuerzas. Eso es lo que yo creo, o así lo interpreto yo. Si usted lo interpreta, porque hermano, reciba el gozo, sí reciba el gozo, pero no llevan una vida agradable. Yo no creo que sea así, hermano.
yo creo que nuestra vida agradable hace que el Padre diga, ya, es como, ¿sabe cómo? ¿Ya viste a mi siervo Job? ¿Ya viste a mis siervos allá en Monterrey? ¿Ya viste cómo están? En lugar de irse a Esquipulas, se fueron para México. Bueno, muchos no me entendieron eso de Esquipulas, pero otro día le explico porque si no se va el tiempo. Ahora, óigame, el gozo es una unción, porque la Biblia dice, me has ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y oiga lo que dice Salmo 92:11, pero me dotas de las fuerzas del búfalo. El búfalo es terrible, hermano. Ahí lo estaba hablando el apóstol. No retrocede. Y la unción normalmente está relacionada con el ministerio profético. El aceite con el ministerio profético. Entonces, hermano, son fuerzas que tenemos que tener. Estoy terminando. 132. Escúchame, Dios mío, presta oído a mis gritos, que te piden compasión, o esa palabra también se traduce misericordia, compasión o misericordia. Ahora, el Señor enseñó a sus discípulos, tuvo la necesidad de enseñarles para orar sin desmayar o sin desfallecer. Eso quiere decir que, hermano, aquí nos está hablando de la perseverancia. Aquí está el versículo, Lucas 18:1, que nos habla de orar en todo tiempo, porque hablaba de orar sin desmayar, sin desfallecer. Ahora dice aquí, no se deleita en la fuerza del caballo. El caballo lo utilizan como un instrumento, herramienta, lo que usted quiera, de guerra. Va siempre a la vanguardia porque no retrocede, no ve, hermano, sigue adelante sin desmayar. Ese es el ministerio evangelístico, y hoy necesitamos ministerios evangelísticos que vayan adelante, hermano, que vayan al frente, que vayan abriendo la brecha, que caminen, hermano, sin desmayar. Amén y amén. Oramos y ya. Amén. Dale un aplauso si quiere al Señor. Ya usted, como ministro, le saca ahí todo lo demás, hermano, le hace la aplicación devocional. Amén. Déjeme orar. Yo quiero nuevas fuerzas, hermano. Si usted me permite hacer una oración, porque yo necesito esas nuevas fuerzas de parte de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, todo aquel que quiera nuevas fuerzas, y si siente el deseo de ponerse de pie, lo puede hacer, y si no, como sienta usted ahí. Pero ¿por qué no se presenta delante de Dios y le dice, Señor, necesito fuerzas? Y el Padre te va a decir, piensa en las subidas, piensa en las gradas de misericordia, piensa en el arrebatamiento, piensa en el último peldaño para poder llegar ahí. En el nombre de Jesús, la Biblia dice que Él le da fuerzas al que no tiene.